días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Noticias con café a las 8 de la mañana. Hoy lunes 24 de agosto del 2020. Y voy a empezar dando muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo de trabajo de Bonita Radio. A Rodrigo Otero Goico, a David Esperón, a Jesús Isaac Santana, que comparte con nosotros ya hace un tiempo diferentes actividades y estuvo con nosotros en las primarias, a Danelis, a Carla Vega, a Zoé, a Mauricio, al amigo vicepresidente de la Junta de Fundación Periodismo Siglo XXI, Mario Roche, porque el premio que obtuvimos ayer por la entrevista a la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, del pasado 21 de mayo, es de todos ustedes igualmente. Y es también de nuestras audiencias. La Asociación de Periodistas nos premió con esa entrevista con un laudo que nos parece es quizás el mejor premio que obtenemos de ese reconocimiento a la mejor entrevista de radio del 2019. Porque habla de lo que nosotros insistimos es el periodismo que queremos hacer en Bonita Radio. Y empiezo con esta noticia porque es una noticia que nos llenó de mucha satisfacción ayer, que nos sigue dando alegría por los reconocimientos y por las llamadas y por los comentarios que ustedes han hecho en las redes, porque también este premio es de ustedes. Sin audiencias, los periodistas no somos nada. Sin personas que reconozcan el trabajo periodístico que se hace por un mejor país, por el compromiso que tenemos de que el país se mueva, evolucione y realmente sea un país de calidad de vida, de futuro. Así es que gracias, gracias, gracias. Y aquí me voy a las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Precisamente queremos que no solamente los premios de la ASPRO, y extiendo total mi apoyo a todos los compañeros y las felicitaciones a todos los compañeros y compañeras que ganaron, porque de eso se trata el periodismo precisamente, de que en algún momento tengamos un espacio para hacer crítica al interior del proyecto, para mirarnos, saber dónde estamos y también felicitarnos por el trabajo que se hace bien hecho. Así es que gracias muchas por estar como siempre. Nos vamos a las palabras mágicas, además de compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. El proyecto allí tiene todo lo que queremos que usted sepa de Bonita Radio, cómo lo fundamos, quiénes somos, por qué estamos aquí y sobre todo que si quiere apoyar el proyecto lo puede hacer a través de la página de donar, PayPal o tarjetas de crédito en Bonita Radio. Que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil, aquí o en Estados Unidos, los teléfonos, incluso en México. Si usted está en México y tiene un teléfono de Estados Unidos, puede hacerlo. Fundación Periodismo 21 en el área de negocios y cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI y los envía a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y hoy, además de felicitar a los compañeros que están, quiero agradecer a los que no están, porque estuvieron, porque participaron de este proyecto desde el 2011. Ahí está Salvador Méndez y una amiga que no se quita, mi amiga y administradora eterna de este proyecto, María Cruz. Gracias, María. Gracias a los que tuvieron programas también, que empezaron a pesar de que este proyecto todo el mundo decía que no tenía ninguna posibilidad, porque los medios tradicionales no nos iban a dar paso, porque los medios tradicionales eran los que eran y estos proyectos de periodistas no eran viables. Aquí estamos y vamos a seguir y pretendemos seguir. Por ahí está Margarita López, dice que vecina, yo me crié en Los Maestros. Anda, para el carajo, ya se conocieron. Ricardo Marrero, la diáspora presente. Y antes de seguir a los temas, tengo por lo menos 4 temas que quiero trabajar con ustedes hoy en profundidad. Sobre todo vamos a hablar mucho de COVID. Quiero decirles igualmente que lo más importante
la reflexión más importante que yo he tenido desde el día de ayer, cuando llegó esta notificación del premio de la ASPRO, ha sido que a los periodistas no nos enseñan a ser dueños de nuestros propios medios. A los periodistas se nos adiestra para que sigamos la línea editorial que maneja y dirige otro u otra. Que sigamos en un mundo mediático que nosotros no tenemos el dinero para estar allá afuera, para influenciar desde el periodismo, pero también desde dueños de proyectos de comunicación. Y esto ha sido terrible en nuestro país porque nuestro país es muy pequeño. No es pequeño desde el punto de vista de lo grande que somos para seguir siendo una nación como la que somos. Es pequeño desde el punto de vista de desarrollar medios de comunicación que tengan impacto. Ahí están los que tenían buenas cantidades de dinero para hacer proyectos, de los cuales participamos periodistas como yo, que en este momento lo hago de manera independiente, con un proyecto comercial, además de haber fundado la Fundación Periodismo Siglo XXI, precisamente, porque la incapacidad, el momento económico en que estábamos viviendo y que estamos viviendo, cuando empezamos esta gestión, la manera en que se ha movido la publicidad en Puerto Rico, no necesariamente nos miraban como la alternativa para poner aquí los productos importantes y los productos que nos pueden generar ingresos. Pero yo quiero decirle a los 86 compañeros que fueron despedidos recientemente del periódico El Nuevo Día por la reorganización que entiende esa corporación tiene que hacer. Qué bueno que nos criamos en medios tradicionales. Qué bueno que nos enseñaron compañeros y compañeras, incluso dirigentes corporativos, que tuvieron la visión de entrar en el negocio del periodismo, pero también de proponer un periodismo que en Puerto Rico tuvo fortaleza, fue guía de muchos procesos políticos y sociales del país. Pero hay vida más allá de esos medios tradicionales. Ustedes tienen la capacidad, tienen lo que se necesita para atender el proyecto mediático del siglo XXI. Porque yo no necesariamente me crié en estas nuevas tecnologías y aquí estoy. Incluso hoy haciendo de técnica, ya me ven, porque los lunes David Esperón tiene un merecido descanso a las 8 de la mañana y los viernes también. Hay vida más allá de los medios tradicionales. Puerto Rico merece y necesita un mejor periodismo. Por las razones que sea y por las diferencias y por el momento en que estamos en este momento, no lo tenemos. Tenemos que rescatarlo desde el periodismo. Así que eso para seguir ahora a hacer lo que en efecto es importante para Puerto Rico y es importante para nuestro proyecto. Para Puerto Rico el archipiélago, para Puerto Rico aquel que se constituye donde quiera que haya un puertorriqueño. Y es que quiero hablar de COVID porque saben que los números siguen en aumento. Hoy, gracias a todos, no han reportado muertes. Pero la amiga y demógrafa Judith Rodríguez y el doctor Ibrahim Pérez hicieron un excelente análisis, como lo están haciendo casi todos los meses, sobre el asunto del COVID. Y yo quiero ir a lo que ambos hicieron y que ese sea nuestro tema principal y lo batiemos un rato. Vamos a hablar un poco de corrupción, definitivamente, porque es el tema que aparentemente va a copar la campaña política hasta las elecciones. Es lo que está pasando y tenemos que ventearlo y tenemos que discutirlo. También vamos a hablar un poco de Estados Unidos y de lo que no dije la semana pasada, pero quiero traerlo hoy con esta renuncia de Conway, la principal asesora del presidente Trump. Y también vamos a hablar un poco de Tata Charbonnier y unas felicitaciones que encontré que le hizo Pedro Pierluisi por el año 2020, que me parece que es interesante que miremos. Pero vamos al COVID. Al día de hoy, ustedes saben que el repunte del COVID
ha sido básicamente a consecuencia de lo que ha pasado en Puerto Rico después de una orden ejecutiva que no dejó un espacio que no abriera. La gobernadora de Puerto Rico abrió el 11 de junio. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que a partir de junio 30, en Puerto Rico habían 631 casos. Los casos por día aumentaron a 21. Fíjense que es un análisis puramente científico y ahí está. A 21 por día. En julio a 217 por día. En agosto a 274 por día. Así es que definitivamente no hay manera en que el gobierno de Puerto Rico no puede establecer que no solamente por la flexibilización que tuvo esa orden ejecutiva, definitivamente hay una responsabilidad de los puertorriqueños, de los ciudadanos que viven en el país, y eso es una realidad y eso lo vamos a apuntar y es una de los hallazgos que establecen estos dos científicos, la demógrafa y el doctor Ibrahim Pérez, la demógrafa Judith Rodríguez. Pero yo creo que es importante señalar, como bien señalan ellos, de qué estamos hablando cuando ellos hacen un análisis de lo que son los desaciertos. Porque los desaciertos definitivamente hay que traerlos y el país tiene que discutirlos. Y los medios de comunicación tenemos que traerlos y tenemos que, si los científicos están ahí haciendo su trabajo, nosotros tenemos que divulgarlo. Y eso para mí es fundamental. Y estos son los desaciertos de los que plantean los científicos. Seguimos cosechando las consecuencias de los muchos desaciertos del gobierno durante todo el curso de la pandemia y de los menos algunos conciudadanos nuestros desde la terminación del lockdown de mediados de junio. En aquel entonces nuestros contagios confirmados apenas alcanzaban los 89 casos. En una semana, del 15 al 21, subimos a 207, 544, 1,390, superando por primera vez los 1,000 casos durante la semana del 6 al 12 de julio. Nada más con el testigo. Por ahí está la responsabilidad gubernamental, como bien dicen los científicos, los desaciertos. Las semanas de sobre 1,000 casos han continuado. Hasta ya hemos sobrepasado los 2,000 en 3 distintas semanas, 2 de ellas consecutivas. 13 al 19 de julio, 3 al 9 de agosto, 10 al 16. En julio y agosto estamos observando las más graves consecuencias que la soledad, frustraciones y privaciones acumuladas durante esos primeros 4 meses de encierro han causado en el comportamiento de una parte de nuestra gente tras encontrarse con la libertad para moverse. Especialmente los más jóvenes. Y aquí hago un señalamiento fundamental. Los jóvenes tienen que entender, los más jóvenes, porque nosotros también somos jóvenes, que esto no es una cantaleta, realmente. Y yo sé porque yo estuve ahí, yo tenía 20, yo tenía 22 años. Gracias a todo, no pasamos una pandemia en ese tiempo. Es posible que me haya comportado quizás a un nivel de irresponsabilidad. No lo sabemos. Y es natural que en esas edades estemos encerrados y queramos salir, etc. Pero, perfecto, ustedes quieren salir. Traten de hacer lo que los científicos están diciendo que se haga. Salga menos. Pero sobre todo si sale, protéjase no solamente con la mascarilla de las aglomeraciones. Eviten las aglomeraciones, punto. Porque todo lo que están diciendo los científicos, y aquí les vamos a mostrar los números, es precisamente que en esas
edades es donde se están contagiando y a su vez son los focos de contagios para otros y otras, porque el comportamiento sigue siendo el mismo. Juntarse, aglomerarse, tomarte la cerveza. Ya están cerrados, dizque los chinchorros, las cafeterías y los liquor stores, como dirían en country. Pero sabemos que lo hacen en las casas. Y yo creo que lo menos que pueden hacer por su abuela, por su abuelo, por su madre, por su padre, por como dice el secretario del Departamento de Salud, que cuando habla de eso me parece que es genuina su preocupación por lo suyo, porque los va a contagiar y tienen posibilidades de tener más problemas que usted mismo, aunque estamos viendo que hay muchos jóvenes que están contagiados y ahora mismo tenemos no solamente, no jóvenes, dos niños, niñas hospitalizados en unidad de intensivo, precisamente positivos al COVID. Así que vamos a seguir con los datos de los científicos. Sociales, pero hoy lo vamos a comentar. Omar Negrón Yudice fue el secretario general del Partido Nuevo Progresista bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Es actualmente miembro del equipo electoral de, por lo menos de campaña, de Pedro Pierluisi. Se fue el audio. Yo estoy aquí y estoy supuestamente con... Bueno, voy a verificar si es una de las fotos, pero estamos aquí. Bueno, regresó el audio. Está bien, pues puede ser una de las fotos, pero volvemos a ella. Les decía que lo más importante para este asunto que hablan los científicos, y denme una oportunidad porque entonces tiene que ser que estoy, en efecto, si no escucharon esto, vamos a ir otra vez a la información. Estamos hablando del repunte de agosto. Y en el repunte de agosto el planteamiento de los científicos es precisamente que parte de lo que pasó en ese momento fue el famoso Día de los Padres, subsiguientes días feriados y más tarde el reinicio de la campaña política. Y decía que quiero empezar entonces aquí en esta coyuntura que ellos mismos traen, hablar del asunto de la campaña política. Fíjense que ellos establecen la semana del 10 al 16 de agosto, que también incluimos en este informe, ya ha sobrepasado los 2.000 casos, combinada con la semana anterior, del 3 al 9, semana de primarias. Ambas forman el repunte más prolongado y cuantioso de la pandemia. 4.223 casos en 2 semanas consecutivas, promedio 302 casos por día. Entonces, ¿por qué yo quiero hablar aquí de Omar Negrón Yudice? Porque Omar Negrón Yudice es un activista del Partido Nuevo Progresista que ha estado ligado a la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y es miembro de la campaña de Pedro Pierluisi a la gobernación. Es la activación de la campaña política a partir del 11 de junio,
lo que tiene hoy al Partido Nuevo Progresista, sobre todo a la campaña de Pedro Pierluisi, como un foco de contagio, dicho por los epidemiólogos. Y Omar Negrón Yudice está hoy luchando por su vida en un ventilador artificial porque es positivo al COVID desde la semana pasada. Por lo menos se enteró la semana pasada. El caso de Omar Negrón Yudice, un hombre joven, este hombre no llega a los 45 años. Me parece que debería ser fundamental en la discusión hoy, no solamente del Partido Nuevo Progresista, sino del gobierno de Puerto Rico. Del gobierno de Puerto Rico diciéndole al país y a los partidos políticos, creemos que es hora de dejar la campaña atrás y de buscar otras maneras de hacer campaña si queremos llegar a las elecciones generales. Porque este asunto de lo que se identifica como un brote en ese comité de Pedro Pierluisi es porque está Edwin Mundo, es porque está supuestamente Carlos Johnny Méndez. Hay un brote en las dos cámaras, por lo cual cerraron el Capitolio hasta el 7 de septiembre. Esas son gente que todos trabajan en campaña. Hubo igualmente una identificación de un brote en la Comisión Estatal de Elecciones en el Coliseo Roberto Clemente, por lo cual todo el mundo tiene que hacerse la prueba si estuvo allí. Yo creo que es súper importante de lo que estamos hablando de cara a este repunte del COVID, que definitivamente la responsabilidad es compartida, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que asumir la suya y tiene que dejar de estar diciendo que somos nosotros los únicos responsables de que tengamos COVID. Margarita, estás haciendo una pregunta, si la puedes repetir, porque parece que está muy lejos. Ok, parece que está muy lejos y estás preguntando algo que dice que si puedo aclarar, si es a mí, perdón. Con gusto, aclaro. Lo de que Liam me parece estrategia de campaña tratando de limpiar la imagen de Trump. Bueno, ya de eso vamos a hablar ya mismo. La indiferencia no es opción, definitivamente. La indiferencia no es opción. Y yo creo que no solamente los partidos políticos, todo el mundo se tiene que poner para su número. Pero me gustaría y me parece que la gobernadora y su equipo de trabajo deben hacer una reflexión puntual y llamar a capítulo a todo el mundo y hacer una reunión virtual, por favor, gobernadora. No hagan una reunión ahora allí en el salón de los espejos en Fortaleza, que nadie cabe. Y entonces, pues, sea peor, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y sobre todo, dejen de hacer ya actividades multitudinarias. Usted tiene la capacidad para hacer conferencias de prensa virtuales. Vamos a hacerlas. Vamos a participar todos. Porque a las físicas, a las presenciales, créame, yo no voy a ir, yo no estoy yendo desde el día 1 y ya hay compañeros que están hablando de que no van a ir precisamente porque ustedes se han ido a hacer campaña y está todo el mundo contagiado. En estos días van las 2 semanas del abrazo entre Pierluisi y Charlie Delgado. Es hora que desde el PPD informe si se hizo la prueba. Buen día desde el oeste borincano. Gracias, Rosa Banch, por estar ahí y gracias por tus felicitaciones, que sé que estuviste pendiente a lo que está pasando ayer. Entonces, vamos a volver a los
Ahora me escuchan. Vuelvo a irse porque créanme que soy yo. Esto tiene una manera en que nosotros tenemos que adjudicarle el audio y a veces se me olvida adjudicarle el audio, pero volvimos aquí. Cuando ponen las gráficas, exactamente, soy yo. La pregunta, ¿el dar positivo al COVID detendría algún arresto de los federales? Elizabeth Rosado regresó. Sí, porque el problema soy yo, perdónenme, discúlpenme en esa. Es que he querido discutir bastante a fondo. Vamos a esta gráfica. Esta es la evolución de los casos positivos en miles por fecha. Fíjense cómo ha evolucionado del 21 de abril por cada 1044, el 30 de junio por cada 2114, de 3000 a 8000, de 122 a 142, está fuerte, y de 9000 a 13000 entre 148 y 159. Esta es la evolución que es súper peligrosa y que está clarísima, clarísima, en términos de la evolución y el análisis que hacen los científicos. Pero de ahí, entonces sí nos vamos, y ahora sí que voy a verificar todos los audios, a lo que los científicos analizan con relación a las hospitalizaciones y a los fallecimientos. Porque, en efecto, aquí es donde se complica. Ya el secretario de Salud ha dicho que lo más crítico son las hospitalizaciones, que si llegábamos a un 70% era ya crítica. Pero por un lado Salud dice que no está crítico y por otro lado los hospitales dicen que sí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cintia me pregunta, ¿estas gráficas van a estar en la página? Prometido, van a estar en la página. Las voy a poner en la página, que obviamente todo lo que ponemos en Facebook sale en la página. Así que cuenta con eso, Cintia. Las hospitalizaciones llegaron a su pico el 2 de agosto, 533. Los últimos 8 días apenas han fluctuado entre 361 y 401. Esto según los datos del departamento. Hasta el 16 de agosto han fallecido 390 personas con 161 días de pandemia. 2.4 por día. El 83% de las muertes han ocurrido en pacientes hospitalizados, 10% en salas de emergencia. ¿Qué quiere decir? Gente, que cuando la gente llega, cuando están llegando a las salas de emergencia es porque definitivamente han pasado el COVID en la casa. Esa es una crisis mayor porque sabemos que esa persona ha contagiado a otra. Si Omar Negrón Yudice ha estado tan rápido en el nivel crítico, es decir, que estuvo mucho tiempo o asintomático o sintomático sin creer que era COVID y no tomando las debidas precauciones. Aquí estamos hoy. Y yo creo que esa es una de las indicaciones más importantes y que tenemos que darle seguimiento. Vamos a volver a la gráfica. El mes de julio concluyó con 90 muertes, 2.9 por día, superando el mes de abril, que hasta entonces se mantenía como el más con mayor número de muertes, 2.8 por día. Estábamos empezando la pandemia. En los primeros 16 días del mes de agosto se han registrado 114 fallecimientos, lo cual representa un promedio de 7.1 muertes por un día. Perdón. Un ritmo mayor que el de los meses de abril y julio. El 10 y el 14 de agosto registraron el mayor número de muertes en un día 14 de la pandemia. La semana 23 de la pandemia, del 10 al 16 de agosto, ha sido la semana de más fallecimientos, 60 durante toda la pandemia. Le sigue la semana del 27 al 2 de julio de agosto con 46 y la semana del 3 al 9 de agosto con 39. Fíjense cómo coincide, y yo creo, insisto que esto es lo importante, fíjense cómo coincide con las fechas de la primaria. A mí nadie me venga a decir que no hay manera en que la campaña político-partidista relacionada directamente con la primaria, que fue el evento electoral, trajo nuevamente un repunte del COVID. Y aquí estamos. No es casualidad entonces que los más que se tiraron a la calle puedan ser los que estén, en efecto,
con los brotes en sus diferentes comités. Y esto es importantísimo, traerlo. Sobre todo, que tomen decisiones el liderato de ese partido y de los otros partidos igualmente. Lo que pasa es que nos llama la atención que en el Partido Popular ha habido, sí, en algún momento antes de la primaria, o sea, en campaña de la primaria, hubo dos, tres personas positivas al COVID, sobre todo en el norte. Y de hecho, algunas personas relacionadas a la campaña de Eduardo Batia se tuvieron que hacer la prueba precisamente porque estuvieron en contacto con esos otros. Pero lo que vemos en el PNP, me parece, y sobre todo en el área de la campaña de Pedro Pierluisi, nos parece realmente llamativo. Así es que me da la impresión de que, y pienso que lo que debe pasar es que haya un mensaje relacionado con esto a sus huestes y al país, porque obviamente el discurso es público. La responsabilidad ciudadana versus el gobierno. Esta parte me parece que es importante. Tanto Ibrahim Pérez como Judith Rodríguez hablan de la responsabilidad de unos y otros con relación a esta pandemia. Y nos parece que lo más acertado es que hablemos precisamente de por qué unos y otros. Es cierto que una parte de nuestra gente ha abandonado la excelente disciplina que nos caracterizó durante 114 días de la pandemia, que algunos están incumpliendo las medidas básicas de protección durante este periodo post-reapertura que lleva 2 meses. Sin embargo, no tengan duda alguna que la mayor parte de nuestra población de individuos y familias han cumplido rigurosamente con las medidas de salud pública anti-COVID, establecidas a todo lo largo de la ruta de 6 meses. Ha sido el gobierno el que realmente ha botado la bola. Recordemos que el gobierno tuvo que recurrir a un costoso y engorroso encerramiento en la primera fase de la pandemia. El gobierno que inicialmente no estaba preparado para responder, que no fuera cerrando, a las condiciones de aquella primera fase por tener un departamento de salud desmantelado y falta de liderato. Tampoco supo aprovechar el lockdown para prepararse y resolver las interrogantes que hemos identificado repetidamente en estos informes semanales, las cuales eran acciones que le correspondían realizar al gobierno para complementar el buen comportamiento ciudadano. Ese mismo gobierno desprovisto de estrategias en marzo. Fíjense que esto no es nada diferente a lo que venimos, repítelo, diciendo con relación a lo que ha pasado. No es para nada diferente. Dijimos que el gobierno no tenía proyecto. Dijimos que el gobierno no estaba siendo responsable con tomar las medidas necesarias para atender este asunto. Y los científicos así lo confirman. Claro, estos son 2 científicos que no tienen amarres como el grupo asesor científico de la gobernadora. Estos son 2 científicos que se deben al país. Profesionales que han trabajado en el servicio público. La demógrafa Judith Rodríguez ha sido profesora toda la vida y es una de las personas que inició junto al doctor Calzada el proyecto del programa de demografía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Ese mismo gobierno desprovisto de estrategias en marzo, hoy tiene que nuevamente referir a mantener o incrementar las restricciones en su orden ejecutiva como lo que puede ofrecer para contener la propagación. Esa es la lámina 15 de este estudio, este documento. Yo creo que la responsabilidad ciudadana está clara. Pero como ellos dicen, y yo voy a citarlo, botaron la bola. En contra y dirían lo mismo. Botaste la bola. Porque el gobierno hizo bien en cerrar porque no tenía información, no tenía la capacidad
de moverse rápido en ese momento, no tenía el sistema, no tenía la estructura, precisamente porque desmantelaron el Departamento de Salud con los Mabel Cabeza y los Amigos del Alma y los amigos de Elías Fernando Sánchez y Fonte y los Adalberto Velázquez Piñol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se suponía que en esos 114 días hubieran hecho un proyecto precisamente para seguir atendiendo la pandemia, porque la información de que esto iba para algo, ellos la tenían. Y eso no es lo que ha ocurrido. Y me parece que cuando usted le traen un estudio con datos y después van a las recomendaciones y a establecer quiénes han sido responsables, a base de esos datos incluso, fíjense que aquí no estamos partiendo de la opinión de uno versus otro, no, aquí son los datos. Pero son estos profesionales que no están amarrados con nadie, los que le dicen la verdad al país. Esto es lo que debería estar en todas las portadas de los periódicos, en todas las los buenos medios de comunicación o proyectos, programas de la radio y la televisión que intentan informarle al país. Esto es. Vamos a hablar de COVID, de la responsabilidad que hemos tenido ambos, gobierno y ciudadanía. Pero vamos a hacer un mensaje del gobierno de Puerto Rico a través de WIPR estableciendo precisamente, nosotros tenemos responsabilidad. Nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Nosotros no teníamos un secretario de salud. Ahora tenemos uno que cobra $29,000, pero todavía no hemos llegado al proyecto que pueda darle claridad al país de cuáles son los datos reales y qué vamos a hacer. Díganle la verdad al país, porque yo creo que el país ya está cansado de tanta mentira. Vamos a la segunda. Voy a verificar inmediatamente si tenemos, pero ya hablamos de responsabilidad. Vamos al mensaje. Este es bien interesante porque volvemos. Tratan de establecer también de qué van los tiros con el supuesto mensaje. Si el gobierno de Puerto Rico tiene un mensaje coherente o no tiene un mensaje coherente. Dice precisamente, esta situación envía un claro mensaje al país. El gobierno no ha estado ni estará debidamente preparado para atender una crisis que pudiera ser de una magnitud aún mayor que la vigente. En ellos no podemos confiar, aunque estén prometiendo darles mayor atención a sus responsabilidades. Apenas tienen efectivos policíacos suficientes para supervisar el cumplimiento de las medidas restrictivas decretadas en las órdenes ejecutivas. No han podido ni tan siquiera penalizar a los que han incumplido, ni tampoco orientar al público sobre la necesidad de regresar al comportamiento ejemplar. Ya muchos ni caso le hacen a los policías, ni a lo que diga u ordene el gobierno. Eso quiere decir que la solución va a quedar nuevamente en las manos de cada puertorriqueño, de cada ciudadano, añado yo. Que tendremos que sacar la cara por un gobierno incompetente, que tendremos que volver a dar clase de buen comportamiento para protegernos del peligroso COVID-19. Pero en esta ocasión se va a requerir un esfuerzo muy especial de nuestros jóvenes. Son ellos los más contagiados. 82% son menores de 60 años. Vieron que estamos los jóvenes ahí, los de 55. Pero los que menos se enferman y mueren, el 70% de los fallecidos tienen sobre 60 años. Son ellos los que más se contagian, los que más contagian e impactan la salud y vida de sus padres y abuelos y de todos los vulnerables. Y tienen que asumir una gran responsabilidad con sus seres queridos. Yo creo que está súper claro. Yo les confieso que cuando leí este documento, pensé en tantas veces lo que yo llevo diciendo hace ya año y medio. Hay país, lo que no hay es gobierno.
El problema es que si hay país y nosotros podemos reconstruirlo como día a día lo hacemos desde nuestra cotidianidad, que trabajamos, que proponemos, que manejamos el asunto social a través de, alrededor de nuestras comunidades, etcétera. Perfecto. El problema es que estamos manejando una pandemia que se va de las manos nuestras o se puede ir de nuestras manos bien fácilmente. Y eso es lo que propone esta responsabilidad y esta identificación puntual de dos científicos que dicen, ¿sabe qué? Lo que no hay es gobierno, es usted quien se tiene que proteger. Parecería que están diciendo lo mismo. Hay país, lo que no hay es gobierno. Pero el llamado a los jóvenes me parece puntual. Ahí están los datos. Y lo voy a volver a poner para que sea repetir, repetir y repetir. Los jóvenes son los que más se están contagiando, pero los que más mueren son los mayores de 70 años. Piensa en tu abuela, pienso en tu abuelo, piensa en tu padre, piensa en tu madre. Realmente yo creo que le debemos esa a nuestros padres y nuestras madres. Después bregas con los issues que tengan cada uno. Sí, los issues son complejos de la familia. Sí, estoy segura que cada una tendrá. La familia es una institución, como decía Silverio Pérez. Pero nosotros tenemos que manejar hoy esto. Y ahora no es solamente Bonita Radio, desde el análisis periodístico, desde la capacidad que hemos tenido de entretejer los diferentes contextos históricos y noticiosos para establecer que este gobierno no existe, pero hay país. Y tenemos que hacerle caso a los científicos. Son ellos los que lo están diciendo a base de todos estos números que hemos discutido. Hay país, lo que no hay es gobierno. Protégete, protégete, protégete. Al principio, Anthony Fauci tenía esa frase de pruebas, pruebas, pruebas. De ahí sale el comparte, comparte, comparte los contenidos de Bonita Radio. Ahora es protégete, protégete, protégete. Responsable, ser responsable y ser responsable. Porque no nos podemos definitivamente dejar llevar por un gobierno que no tiene la capacidad de guiarnos con relación a este problema de salud pública, y ya tenemos nosotros que seguir protegiéndonos para poder ir a las elecciones, para ver si realmente puede haber alguien a quien el país le exija responsabilidad, como se lo exigió en un momento a Ricardo Rosselló Nevares y lo sacó de la silla, como se lo está exigiendo ahora mismo a Wanda Vázquez Garcet, pero no hay manera de tirarse a la calle a decirle a Wanda Vázquez Garcet y a su equipo de trabajo que han sido mediocres en el manejo de esta pandemia. No solamente mediocres, negligentes en el manejo de un problema de salud pública. Dice, voy a citar a mi amiga Brenda Reyes Tomasini, gracias por tus palabras siempre, Brenda. Hoy hay una historia de portada que dice que hay 2 niños en intensivo. Exacto. Pero otra portada habla de la gente de la campaña de Pierluisi, casualmente todos bien y asintomáticos excepto uno. Hay un problema en la raíz y es el mensaje. Definitivo. Y yo te diría, Brenda, ¿cómo nosotros podemos sacar una portada precisamente de que hay 2 niños en intensivo? Y por otro lado, hablar del brote que hay en una campaña política. Pero no cuestionar la responsabilidad que tienen esos líderes al interior de su campaña de mantener un ambiente saludable y libre de COVID. Ahí es donde yo creo que fallamos como medios. Ahí yo creo que es que fallamos como periodistas. La pregunta estaba ahí y no se hizo. La responsabilidad es de todo ese liderato. Y yo me imagino, y ojalá que así sea, que esa familia de Omar Negrón Yudice le haga el reclamo a su liderato político. Me encantaría estar por un ratito a sabiendas de cómo era que se constituían los comités, porque nunca olviden que el Partido Nuevo Progresista, bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats, violó la orden ejecutiva reiteradamente y en un momento dado, para ir
a inaugurar el comité de campaña. Así es que eso es contexto, eso tiene que estar ahí, eso tenía que estar en esa historia. Tenían que sacar todas las fotos, tenían que hacer una buena pieza multimedia. Ya quisiera yo tener el dinero para hacerla. De todas las instancias en que se reunían, en que se besaban, en que se montaban en las tumbacocos. Esa es la responsabilidad de ese partido político con su gente, con un oficial, con un alto líder, porque era exsecretario del Partido Nuevo Progresista. Nada de contact tracing, Mariel Arcaya. Hay una información que tengo que buscarla porque me dicen que hay un poco de problemas con el contact tracing, pero es algo que tengo que investigar todavía y no lo puedo decir hasta que no lo tenga. Pero tiene que ver con el rastreo de contagio y el alegado modelo del Departamento de Salud que dirige Fabiola Cruz. Lo extraño no es el brote, es el asintomático del asunto. Sí, no. El asunto de los asintomáticos está bien interesante, pero este muchacho pudo haber estado muy bien asintomático, como no estarlo. Recuerden que usted le puede dar una tos y la gente piensa que no pasa nada y a los 2 minutos o al otro día está directo para el hospital porque no puede respirar. Así es este virus. Bueno, entonces ya me faltan 10 minutos. Tengo que hablar de lo que les dije que quería hablar. Luis Burdiel, vamos a hablar un poco de corrupción. Luis Burdiel fue el secretario de Desarrollo Económico, del Banco de Desarrollo Económico de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. Hoy hay una nota que establece que Luis Burdiel está siendo investigado por ética precisamente porque ocultó en sus informes financieros que tenía una deuda de 492.031 con la entidad que presidió desde el 2017 al 2019. Esta era una información que ya había salido, de hecho, por esto votaron a Luis Burdiel. Además de porque no solamente le ocultó esto al Estado, es que también transó esta deuda. O sea, ustedes se recordarán que ellos estaban vendiendo los préstamos que estaban en default. Pues este fue uno de los que se fue por el chorro. O sea, él se benefició de lo mismo que él estaba haciendo. La conducta del querellado al no incluir su deuda en el BDE en la sección 13 de sus informes correspondiente al 2016 al 2019 está proscrita por el artículo 5.6, prohibiciones relacionadas con el informe financiero de la Ley 1-2012 de la Oficina de Ética. La querella en manos, el Nuevo Día fue uno de los que lo sacó, sostiene que en la sección 13 los informes sobre otras deudas u obligaciones no incluyó su deuda del BDE en ninguno de los años mencionados, aun cuando la deuda se mantenía viva, vencida, líquida y exigible. ¡Qué mamey! Como diría el abogado de la gobernadora, Edgar Vega Pavón. Cuando Edgar Vega Pavón va al Tribunal Federal dice, ¡qué mamey, chon! ¡Qué mamey! Este es Luis Burdiel. Pero sabíamos esto, ahora ya Ética levantó una querella formal. Este hombre fue nombrado en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, el 3 de enero del 2017. Yo me pregunto, ¿quiénes eran los miembros del comité de transición de Ricardo Rosselló Nevares? El presidente del Banco de Talentos y de la Transición era Fernando Sánchez Sifonte. Pero había otra gente ahí, sobre todo en la transición. ¿Qué pasó? ¿Que no investigaron a su gente o que no importaba lo que ellos tuvieran, ellos iban a ser los jefes de agencia? En el 2020 nos enteramos de lo que pasó en el 2017. A este hombre lo votaron en el 2019. En el medio, unos días antes del el Ricky renuncia y el movimiento que se dio alrededor de la corrupción y el Telegram chat, etc. ¿Qué le pasó al comité de transición
al comité de transición, pero al banco, al que presidía el banco de talento. ¿Qué pasó? Esta era la gente que iban a ser jefes de agencia, no importa qué, ¿verdad? Pues ahí está, Luis Burdiel. Eso es lo que no puede pasar ahora. Eso es lo que el país se tiene que preparar. Se tiene que preparar para que exigirle a la nueva administración gubernamental que haga lo que tiene que hacer desde el día 1. Y si no lo hace, y exigirle ustedes como audiencia a los medios de comunicación, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de quién es quién. Porque es que las historias no pueden ser, nombraron a fulano. Oye, hay fulano. ¿Y cuál fue el mecanismo que utilizó el banco de talento para que fulano fuera nombrado a esta posición? Y fulano, ¿cómo está en Hacienda? Y fulano, ¿cómo está en ética? Si fue empleado público. Y fulano, ¿cómo están las demandas? Que no le vaya a pasar como le pasó a Pedro Rosselló, a Luis Fortuño, que nombró al que hoy es juez, oigan esto, esposo de Glorimar Andújar, la que era secretaria de la familia en esta administración de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez Garcet, lo nombraron en la administración de Luis Fortuño secretario de la familia, a pesar de que llevaba casos de familia y que de uno de los casos que tenía había sido precisamente un caso de divorcio bien extraño, bien mal manejado. Pues lo sacaron, ¿verdad? O sea, hubo la crítica, se estableció, lo sacaron de ahí. Pero lo nombraron juez porque es que esta gente le dan una pata para arriba. Tú eres malo, vamos a nombrarte juez. Tú tienes conflictos éticos, vamos a nombrarte juez. Y la judicatura, bien, gracias. Ahí está el caso del esposo de la gobernadora, el juez Jorge Díaz Reverón. 2 casos, incluido el que se fue a su sala a llamar al policía que tenía el caso de su hija y a darle instrucciones. No pasó nada. Ahí está el caso del carro que compró en medio de la pandemia el mismo día que hubo un lockdown. Y nadie dice nada. ¿La judicatura lo ha investigado? Nadie. ¿A Luis Burdiel lo cobraron los chavos que se diligenció? No creo. Pero eso es una buena pregunta. Yo tengo una entrevista pendiente con el presidente el jefe de la oficina de ética. Vamos a ver. Es que son una mafia asquerosa, dice Cintia. Todos los días salen trampas y chanchullos. ¿Dónde están los de la izquierda que no vieron esto? Alfonso Orona y Cristian Sobrino, Carmen Mercado, yo creo que sí que tienes razón que era Alfonso Orona el que estaba a cargo, pero siempre recuerdo que una fuente de información cuando yo empecé a investigar y me llegaron las informaciones sobre dónde estaba ubicado el entonces mano derecha y presidente de campaña de Ricardo Rosselló Nevares en el 2016, de camino a la fortaleza, me decían que no había nombramiento que no pasara por él. Elías Fernando Sánchez y Fonte. Y después escuchas a la Zoe defendiendo a Zoe Elizabeth. Yo no me gusta el la. Ofendidas y los tildan a todos de corruptos en ese partido. Tienes razón. Pero Elizabeth, gracias por tu comentario y te comento. Lo que pasa es que Zoe Lavoy tiene que distanciarse, pero para uno distanciarse tiene que asumir posiciones. Yo no tengo ningún problema en que ella se quiera distanciar. Ella no tiene un señalamiento de corrupción, solamente tiene el señalamiento de un hijo talentoso. Y eso en contexto y en justicia hay que decirlo. Pero si se quiere distanciar, tiene que asumir posiciones y decir que en la administración en que ella participó de Pedro Rosselló González hubo 42 convictos de casos de corrupción. Y eso no nos los inventamos. Que hagan la matemática a ellos, que llamen a Judith Rodríguez y le comisionen un estudio que puede establecer cada cuántos líderes del Partido Nuevo Progresista hay un corrupto. Que lo hagan. Y hablando de corrupción, es lo último, porque ya son las 8:55. Hoy ha estado fuerte esto. Yo quiero compartirles este video y que hablemos un poco de este video después que lo escuchen. Estamos hablando de Tata Charbonnier y lo que para Pedro Pierluisi es Tata Charbonnier. Esto fue en el 2020.
Les voy a poner el video y hablamos sobre el video. Una mujer de valores, una mujer humilde, de familia. Eso significa mucho para mí. Muchas bendiciones para ti y los tuyos en el 2020. Cuenta conmigo, al igual que yo sé que cuento contigo. Feliz año nuevo, Tata. Tú no sabes cómo yo aprecio el tener una mujer como tú a mi lado. Una líder, una excelente debatiente, una mujer de valores, una mujer humilde. Lo escucharon, lo vieron. Esto es un video que obviamente están haciendo los diferentes grupos que están estableciendo algo que no es nuevo en la discusión pública alrededor del Partido Nuevo Progresista. Hace rato que hay mucha gente que está hablando de que el Partido Nuevo Progresista es una organización criminal continua. Nosotros lo hemos discutido aquí otras veces, yo les he dicho lo difícil que es acusar a una organización, a un grupo, bajo esa ley RICO, porque tiene unas complejidades monstruosas. Pero lo que a mí me llamó la atención de este video es precisamente cómo Pedro Pierluisi, hoy candidato a la gobernación de Puerto Rico, puede establecer el perfil de María Milagros Charbonnier entrado el 2020, cuando hoy sabemos que María Milagros Charbonnier tenía desde el 2017, según una acusación federal, un esquema que le solicitaba dinero que aparentemente le pagaba de más, o se hizo a propósito, le inflaron un salario a Frances Acevedo, una de las directoras de su oficina, Acevedo Ceballos, para ella acceder a ese dinero. Que es posible que además de ella y Nelson del Valle, haya otros legisladores, incluidos legisladores del Partido Popular. Pero cuando Pierluisi hace ese mensaje, es directo a Tata, porque Tata es la que lo ayuda. Porque Tata es la persona de familia. Porque Tata es la persona que él no tiene duda que lo apoya tanto como él la apoya a ella. ¿Dónde ha estado Pierluisi con relación a Tata Charbonnier en estos días? Tanto que habla Tomás Rivera Chats de que las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. Y yo creo que en el contexto de la corrupción que estamos viendo y que parece que no vamos a dejar de ver por mucho tiempo, por las diferentes investigaciones, por lo que han estado, incluso ahora van a sacar las autoridades de la Oficina de Ética Gubernamental. Me parece que estas palabras son lapidarias y las tenemos que seguir reseñando y tenemos que seguir enfocándonos porque estas son las lealtades que no caducan dentro del Partido Nuevo Progresista y que no sabemos todavía cómo va a terminar el caso de María Milagros Tata Charbonnier. Pero es importante ver a Pierluisi en estas, porque ese es el candidato del Partido Nuevo Progresista. Él es el candidato de los 42 convictos cuando era secretario de Justicia y no hizo nada. Este es el candidato que quisiera contestarle a Guillermo Gil que la corrupción no tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. Pero sí, aparentemente, con todo lo que ha pasado y con todos los casos que tenemos de frente, sigue vigente aquella frase lapidaria igualmente de Guillermo Gil Bonar. Y lo último que quiero hablar es de Steve Bannon, porque me parece que hay que hacer un comentario puntual con relación a Steve Bannon, y es que él era
ese personaje de derecha, troglodita, como diríamos en country, que pululaba en la administración Trump, que llegó a tener quizás el nombramiento de más importancia en Casa Blanca, y salió, y ahora resulta que tenía un esquema de fraude con otras 3 personas relacionados a la famosa pared, el muro que querían construir en el área de la frontera con México, en lo que Estados Unidos le robó a ese país latinoamericano. Y era un fraude. La alegada organización, lo menos que pagaron fueron gastos alegres, gastos personales. Y supuestamente esa organización recibió más de $1 millón. A mí me llama la atención que toda esta gente se constituyan desde esos mismos trucos, de verdad. Esos mismos trucos, esos mismos delitos. Pero usted sabe que lo que más me llama la atención es que podamos decir que Steve Bannon hizo lo que hacen muchos del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. No solamente se roban ellos mismos, sino que les roban a aquellos proyectos que ellos alegan son importantes para mantener, en el caso de los puertorriqueños, de los ciudadanos aquí que creen en la estadidad y que el liderato de ese partido político, para llegar a ser parte de los Estados Unidos. Porque la corrupción que se emerge desde las gobernaciones, desde las administraciones del Partido Nuevo Progresista, son un paso de atraso para el anhelado proyecto de la estadidad que tienen los estadistas, sobre todo el liderato de ese partido. Entonces, Steve Bannon, ellos quieren evitar la entrada de los mexicanos a su tierra y el flujo de los latinoamericanos como parte de esa nación y a ese proyecto del tío Sam. Pero entonces hacen un fundraising para levantar el muro y se roban los chavos. Entonces, esto es como que pusieron a los cabros a velar las lechugas. Me parece buenísimo, interesantísimo que salga en momento de elecciones. Porque en momento de elecciones es que la gente puede decir, ¿lo ve? O sea, ¿de qué estamos hablando? No sé si la discusión en Estados Unidos sea este análisis, porque obviamente ellos tendrán otras maneras de analizar el hecho de que haya salido ahora, de que los hayan cogido ahora. Ahí tienen que haber todos los elementos definitivamente del asunto de qué están haciendo las autoridades federales con relación a los casos que tenían pendientes, que afectan, igualmente que lo hacemos en Puerto Rico. Todo eso debería estar ahí. Pero a mí me parecía interesante traer esa analogía, por analogía, esta discusión. Y lo último es la renuncia de Kellyanne Conway a la posición de ayudante principal del presidente Trump. Aparentemente, Kellyanne Conway también tiene un asunto que la familia, el esposo, se le viró, a pesar de que ella está en Casa Blanca y es una persona de mucho poder dentro de los discursos mediáticos, sobre todo del presidente Trump. El esposo no lo es. El esposo salió desde el mismo día, desde el mismo 2016 se desafilió de la administración Trump. Pero me llama la atención que estén habiendo estos movimientos ahora y que esté la gente más cercana al presidente Trump saliendo. Son esos fenómenos que se dan de cara a las campañas políticas que me parecen que también pueden estar muy bien impactados por donde va la campaña. Dice que va a ir, porque ya se va a finales de septiembre, pero dice que va a finales, de agosto, pero va a ir a la convención republicana que es este fin de semana. O sea, ¿qué estará pasando ahí? ¿Qué será? ¿Habrán tiros de que se están oliendo que van a perder?
La mayoría del sureste de Estados Unidos perteneció a México y Estados Unidos lo adquirió. Claro, por eso lo digo. Wilber Rosario dice que me escribió un mensaje al inbox. Déjame ver. Gracias Wilber, después lo escucho. Así es que yo creo que así como estamos viendo en Puerto Rico estos movimientos de la gente y en Puerto Rico y en Fortaleza los vamos a ver pronto. Yo les aseguro. El secretario de Estado es el primero. Me pareció interesante esto de Kellyanne Conway. Y yo me tengo que ir porque ya me pasé, son las 9:06, me van a regañar las muchachas de venta. Su hija también es muy crítica de la administración Trump y de las intervenciones públicas de Conway. Exacto. Ella dice que ahora quiere estar más con sus hijos. Le empezó a entrar el agua al barco y las ratas salen corriendo. Exactamente. Saludos. Saludos, Marisol Camacho. Dice Margarita, PNP, Partido Republicano, pillos y corruptos. Margarita López, saludos y gracias por tus comentarios. Se fue la que se sienta en el salón sin zapatos en la oficina del presidente como si estuviera en su casa. Sí, se fue. Yo me tengo que ir y me voy con las palabras mágicas. Recuerden, compartan. No se olviden que estamos haciendo lo que queremos hacer aquí en Bonita Radio, que nuestros auspiciadores, como siempre, nos están apoyando. Vega Alta Coop, de tu lado siempre. Buen Vecino Café, para allá voy ya mismo a tomarme un café. El que quiera puede llegar allí y seguimos hablando. Buen Vecino Café, Nicole y Quique lo están haciendo súper bien, protegidos, el 25%, cumplen con todas las órdenes ejecutivas, protegen a su personal y protegen a las personas que llegamos allí. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, allí usted puede donar en el área de donar para PayPal, con PayPal o tarjetas de crédito. Y también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21. La Fundación Periodismo 21 es la que hemos creado precisamente para que nos dé y nos empiece a impulsar económicamente al proyecto en lo que los anunciantes se vuelven a creer que el periodismo es el que hace a sus productos legítimos y le dan credibilidad. En efecto, así es. Lo fue en el pasado, no tiene por qué dejar de serlo ahora. Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, ATH Móvil. Y, como siempre les digo, en cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito, gracias por todas sus recomendaciones. Esta tarde vamos a entrar en una discusión sobre el asunto de las campañas políticas, si está lento, si no está lento, qué va a pasar. Pero también espero que me contesten de la Universidad de Puerto Rico o el presidente Jorge, o el vicepresidente Ubaldo Córdoba, precisamente hablando sobre la Universidad de Puerto Rico, el ataque a los sistemas de información y qué va a pasar en ese renglón. Éxito, nos hablamos pronto y no se olviden, Bonita Radio, periodismo contestatario, valiente y vertical. En esa seguimos. Gracias y no se olviden que a las 12 está Rodrigo Teroico con ustedes hablando de deportes, que es lo que le gusta. Éxito.